bases de datos para sí. El primer paso, o uno de los primeros pasos importantes que debemos dar en el proceso de implementación de un sistema de información geográfica, es definir y construir la base de datos espacial. Vamos a ver en este módulo la problemática de cómo llevar adelante el modelado del espacio geográfico y la construcción de la base de datos espacial. La primera pregunta es: ¿cómo, de qué manera, mediante qué técnicas podemos llevar la realidad, el espacio geográfico, esos grandes edificios que vemos en nuestras ciudades, las calles, los problemas de superposiciones a veces de derechos y de propiedades con asentamientos informales, invasiones de cursos de agua en propiedades privadas, situaciones del transporte, cómo modelizar problemas de contaminación, por ejemplo, cómo representar esa enorme riqueza y particularidad que se da en cada lugar del espacio geográfico en una base de datos, en un sistema informático, en una estructura informática que pueda ser usada y entendida con un software SIG. La primera consideración que debemos tener es que al hacer eso, al llevar la realidad a una base de datos mediante la construcción de un modelo, estamos realizando una abstracción de la realidad, es decir, una síntesis de la realidad. No significa un error o una limitación de la base de datos que no toda la información del espacio geográfico esté en esa base de datos, sino que el operador, el área que trabaja o las personas que diseñan la base de datos deben, a partir de su fin y de los productos que ese gobierno decide obtener a diario para manejar su ciudad, definir cuáles son los datos y con qué nivel de detalle y precisión deberán registrarse en la base de datos. Deben tomarse decisiones para que ese proceso de abstracción no sea caprichoso, por decirlo de alguna manera, sino que responda a criterios objetivos. Entonces, nuestra base de datos almacenará un modelo, una representación de la realidad, siguiendo ciertos criterios de síntesis. A lo largo de los años, los modelos de almacenamiento han sido diferentes. Hoy tenemos las bases de datos espaciales, para sistemas de información geográfica, pero en otras épocas los medios de almacenamiento o la manera de modelar el espacio geográfico eran diferentes. Tal vez uno de los primeros modelos y soportes de información de dicho modelo fueron los tradicionales mapas en papel, en donde representamos la realidad a través de rasgos lineales, de rasgos superficiales, anotaciones o topónimos sobre el mismo que nos permitían comprender dicho espacio rural o urbano que estábamos representando. A lo largo de los años, las tecnologías de la época fueron permitiendo incorporar otros tipos de soportes, como por ejemplo fotografías aéreas, o empezaron a surgir las bases de datos alfanuméricas, las planillas electrónicas, la misma cartografía digital. Fueron siendo distintas opciones para modelar y almacenar dicha información del espacio geográfico. Actualmente las bases de datos espaciales nos ofrecen enormes ventajas con relación a los modelos anteriores al poder almacenar con gran riqueza los rasgos gráficos, pero también toda la información descriptiva de dichos rasgos y a su vez otro tipo de informaciones como imágenes de satélite, fotos, filmaciones, datos de GPS, datos geodésicos, etc. Un gran cúmulo y conjunto de información que hace que los modelos hoy en un ambiente SIG del espacio geográfico sean mucho más ricos. Debemos considerar que esa abstracción que se realiza al inicio del proceso de modelado tiene otras instancias. En consecuencia, el modelo del espacio geográfico con el que trabajamos y con el que finalmente se toman las decisiones va sufriendo distintos procesos de síntesis. Por ejemplo, un nivel de abstracción es cuando llevamos la realidad al modelo de la base de datos. Un segundo nivel de abstracción se da cuando llevamos ese conjunto de información de la base de datos a un producto de información, un mapa. Allí, aunque es derivado de la base de datos, no toda la información presente en la base de datos queda contenida en ese producto impreso que posiblemente se genera para soportar o para asistir a una reunión con los niveles de decisión del gobierno municipal. Un tercer nivel de abstracción se da cuando esos equipos que trabajan con esos productos de información obtenidos de la base de datos espacial deben tomar decisiones. Ellos, a su vez, del cúmulo de productos que manejan, generan una tercera abstracción del espacio geográfico.
En consecuencia, cuando trabajamos sobre el mismo, el nivel de síntesis es importante. Eso significa que el primer paso debe ser hecho con mucho cuidado para que las sucesivas síntesis y abstracciones no perjudiquen la toma de decisiones y en definitiva la acción sobre el espacio urbano. ¿Por qué actualmente se tiende cada vez con mayor fuerza a implementar bases de datos espaciales? Bueno, en primer lugar, porque la implementación de los sistemas de información geográfica obliga a la implementación de bases de datos espaciales. Pero también las bases de datos espaciales permiten o dan otras facilidades que actualmente las ciudades están discutiendo. Por ejemplo, el hecho de contar con una base de datos espacial única que los SIC entienden y pueden administrar posibilita generar alianzas institucionales con otras instituciones. Es decir, las bases de datos espaciales que manejan los SIC son la base o posibilitan la implementación de infraestructuras locales de datos espaciales. Otras razones tienen que ver con cuestiones simplemente informáticas o de cuidado de datos. El significativo aumento del volumen de información, la necesidad de colocar toda la información en un solo recinto en donde se valide y se cuide su calidad, la necesidad de generar distintos procesos de forma simultánea sobre los datos geográficos, como mantenerlos, mostrarlos, consultarlos, etc., son solucionados a través de las tecnologías de las bases de datos. ¿Cómo es el proceso de modelado de la base de datos? Bueno, en primer lugar, debemos considerar las características del espacio geográfico y cómo estas características están presentes en las bases de datos. Rápidamente, podemos mencionar que en el espacio geográfico los datos son, valga la redundancia, espaciables, son localizables. Por eso en nuestros modelos, los datos geográficos están georreferenciados. En segundo lugar, la información en el espacio geográfico es sumamente rica, varía con cada detalle, en cada lugar y en cada nivel o escala de trabajo en la realidad. Eso significa que cuando la llevamos al modelo debemos definir un límite. Y ese límite significa que debemos sintetizar o generalizar el nivel de información. Los objetos de la realidad poseen una dimensión espacial, gráfica y también una dimensión descriptiva sobre ellos mismos. En la base de datos, eso se traduce en rasgos gráficos, ya sea en distintas estructuras que vamos a ver a continuación, o en atributos que se almacenan en bases de datos. Por último, los datos en el espacio geográfico son cambiantes en el tiempo, es decir, tienen una dinámica temporal. Eso se traduce en los sistemas de información geográfica con el manejo de información de tipo temporal diferente para distintas épocas. Existen dos maneras principales de tratar los datos gráficos del espacio geográfico en una estructura informática. Esas dos estructuras informáticas que permiten modelarlos son conocidas como estructura vectorial y estructura raster. La estructura vectorial es asimilable a los tradicionales mapas en donde los rasgos quedaban representados por puntos, líneas y polígonos. La segunda estructura de información se la denomina estructura raster y la misma representa el espacio geográfico a través de una grilla regular, a veces también puede ser irregular, en donde para cada celda de esa grilla se almacena la información característica de dicho espacio, de dicho lugar, con relación a una temática en particular. Por ejemplo, si estamos queriendo modelar la temperatura de una ciudad o de una zona regional, se almacenará por cada celda de dicha grilla el valor promedio real o estimado de la temperatura existente en dicho lugar. En términos breves, los conceptos básicos de la estructura vectorial indican que los datos quedan representados por puntos, líneas y polígonos, y ellos, a su vez, por coordenadas en un sistema de referencia y de coordenadas conocidos. Eso permite que de los datos se puedan conocer y almacenar sus propiedades geométricas, es decir, datos como longitud en el caso de las líneas, superficie en el caso de los polígonos o volúmenes en el caso de manejar estructuras de tipo TIN o conocida como Irregular Network, o sea, datos de tipo tridimensional que permiten modelar situaciones como el relieve, por ejemplo.
Pero a su vez, esa forma de almacenar los datos también permite conocer y almacenar sus relaciones espaciales, lo que se conoce como topología. En la estructura raster, en cambio, el espacio queda dividido por una grilla regular y cada celda almacena una información específica con relación al dato que se está manejando. Las estructuras raster son más convenientes para modelizar fenómenos de naturaleza difusa o continua en el espacio geográfico, como el caso del clima que mencionábamos recién. Y también resultan más convenientes para desarrollar análisis espaciales, muchas veces en las estructuras raster. ¿Cómo se organizan los datos geográficos en una base de datos espacial de tipo vectorial? Bueno, nos basamos en la matriz geográfica ideada inicialmente por Berry y luego revisada por D'Argenmont a fines de la década del 90, por la cual cada lugar del espacio geográfico representaba una fila en la tabla de información. Las columnas, en cambio, representaban distintos atributos sobre esas filas o sobre esos lugares u objetos del espacio geográfico. Esas columnas, en algunas se almacenan los datos de localización, o sea, sus coordenadas, en otras se almacenan los datos geométricos, es decir, sus propiedades de longitudes, superficies, volúmenes, y en un tercer grupo sus propiedades topológicas. Un cuarto grupo, y ya sin límites, quedaría destinado al almacenamiento de los datos temáticos referidos a dichos objetos. En las estructuras raster, en cambio, la información también queda dividida cada lugar del espacio por una celda, o sea, por una fila de la tabla de atributos, pero los datos temáticos se almacenan en distintas capas, es decir, por cada capa tenemos un dato temático que manejar. ¿Cómo se lleva adelante el proceso de construcción de una base de datos espacial? Teniendo en cuenta todos estos conceptos técnicos que venimos analizando. Básicamente el proceso se compone de tres fases. Una primera fase en donde se realiza el diseño conceptual del modelo a implementar en una base de datos. Esa primera fase queda conformada definitivamente por la definición del alcance del problema, por el dominio del problema. Es una instancia más filosófica y de definición del alcance de lo que vamos a modelar. Una segunda fase o paso en el proceso de construcción es la definición del modelo lógico. En el primer caso fue el modelo conceptual, en este segundo caso es el modelo lógico, paso en el cual las personas que intervienen definen los objetos, es decir, las entidades del espacio geográfico, las relaciones entre dichos objetos y para cada objeto todas sus características o atributos que vamos a almacenar. Este trabajo se desarrolla sobre documentación papel o en software específicos para manejar este tipo de gráficos y finalmente se obtiene una serie de gráficos en donde están volcadas estas entidades, sus relaciones y puede comenzar a comprenderse o a entenderse cómo quedará modelado el espacio geográfico. La tercera y última fase es llevar ese modelo lógico desarrollado a un modelo físico, es decir, decidir qué plataforma tecnológica vamos a desarrollar e implementar físicamente el modelo lógico desarrollado. Lo que estamos observando es una síntesis del proceso de diseño llevado adelante en una ciudad latinoamericana. En el gráfico que observamos a la izquierda, estamos observando el producto que tradicionalmente se usaba en ese municipio para registrar la información parcelaria. En el segundo dibujo, estamos observando cómo ese modelo que se realizó de la situación catastral de esa ciudad quedó plasmado físicamente en una base de datos y se está visualizando en una pantalla de un software de la manera en que fue decidida su modelización. ¿Qué conclusiones podemos rescatar de gran importancia respecto a las bases de datos Parsit? Bueno, en primer lugar, reiterar que una base de datos espacial es una abstracción del espacio geográfico. Y eso significa ser responsables o tener cuidado con los límites de esa base de datos, saber que es una síntesis e incluso que en el proceso de gestión del suelo se darán distintas y sucesivas abstracciones de dichos datos. Una segunda conclusión es comprender que en el proceso de diseño y de construcción de la base de datos se deben tomar decisiones adecuadas. Es decir, no generar bases de datos
muy grandes que sean difíciles de sostener, no decidir plataformas tecnológicas que sean costosas o complejas de mantener o que exijan niveles de conocimiento o habilidades en nuestro personal que no puedan ser adquiridas y en consecuencia que los sistemas no puedan ser mantenidos. Y una última conclusión que se rescata del proceso de diseño y de construcción de la base de datos es que la base de datos no debe importar modelos desarrollados en otras ciudades o países, sino que lo importante es que el proceso de diseño involucre a la mayor cantidad de actores locales posibles. No un consultor o una persona o un área específica de un municipio, sino la mayor cantidad de actores posibles. De esa forma se diseñará una base de datos útil y teniendo en cuenta los aspectos propios de dicha ciudad y las necesidades propias de dicha gestión local.